Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 19 de noviembre de 2014, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Cadena Megavisión. Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión y su programa Diálogo con Ernesto López. Sin duda alguna agradecemos como siempre esa preferencia que usted tiene para nuestros programas, para toda la programación de Canal 21 y sus 3 canales. Así es que desde ya gracias por acompañarse. En la medida que se acorta el tiempo para las elecciones del 2015 y las propuestas de los candidatos a alcaldes y diputados fluyen con más intensidad, aun y cuando no se haya oficializado, digamos, el arranque de la campaña electoral, incluso hay instituciones de investigación que ya están midiendo el pulso de las preferencias electorales entre los salvadoreños. A propósito, esta mañana nos acompañan autoridades del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, quienes van a revelar datos sobre preferencias electorales en la capital y donde el candidato del FMLN, Nayib Bukele, sale bien posicionado frente al resto de candidatos que buscan ganar la alcaldía de San Salvador. ¿Por qué razón? Pues esa es una muy buena pregunta que vamos a tratar la manera de responder con ellos acá en nuestros estudios. La siguiente dice así: ¿qué factores influyen, digamos, para tener esos resultados? Y la tercera pregunta que vamos a ver, ¿cuáles son esas variables que le dan sustento a los datos que vamos a tener esta mañana, precisamente en discusión y en presentación con ellos? Y para ponernos, como siempre, en perspectiva sobre este tema, hacemos el contacto con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé detalles acerca está manejando este tema en el ambiente político electoral de nuestro país. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus invitados. Como ya lo mencionabas, cierta parte de los capitalinos parece ya tener definido a quién le darán el voto el próximo 1 de marzo. Veamos los datos recolectados y procesados por la Universidad Francisco Gavidia, donde el FMLN presenta una importante ventaja. Si las elecciones fueran este domingo, el candidato del FMLN, Nayib Bukele, sería el nuevo alcalde de San Salvador con un 60.2%, según la encuesta de la UFG, que ubica en segundo lugar al aspirante de Arena, Edwin Zamora, con 18.8%. Pregunta que es reforzada con la respuesta ciudadana sobre quién cree que ganará la silla edilicia, independientemente de su preferencia, donde nuevamente Bukele aventaja con un 77.31%. Estos datos contrastan con los manejados por el partido Arena, que citan la buena simpatía del candidato Zamora. Edwin estaba como a 25 puntos de diferencia, creo, a 17. Ya ha cortado un montón y esperamos que con el trabajo que viene, Edwin va, de verdad se lo digo, sin temor a equivocarme, que Dios nos ayude. Yo sí creo que Edwin va a ser el alcalde de San Salvador. Asimismo, un 40.17% de la población evalúa como una mala decisión el retiro del alcalde Norman Quijano para una reelección. Ernesto, según la muestra tomada por la UFG, el mayor problema que deberá resolver el nuevo alcalde que llegue a San Salvador será la inseguridad, con un 39.9%, seguido del desorden de ventas con un 20.6%. Así los primeros sondeos de esa contienda electoral. Vuelvo contigo para el análisis. Adelante. Como no, muchísimas gracias, Lorena. En efecto, como tú bien lo sitúas, ya comienza a medirse el pulso de la población. Es una encuesta corta. Y quisiéramos insistir así de manera enfática, estos estudios son simplemente fotografías de la realidad para analizar, para conocer qué está pensando la población. No son un pronóstico, una adivinanza del futuro, ni reflejan taxativamente lo que va a suceder en las elecciones, como ha sucedido en otros estudios. El tema de Nayib Bukele se posiciona fuertemente desde el punto de vista mediático a raíz del episodio de Mexicanos. De ahí vienen una serie de sucesos que tienen que ver con inauguración de obras, proyección de obras en Nuevo Cuscatlán con una buena cobertura, el tema de la visita a la ONU, a la OEA, y eso
pues ha generado un efecto, digamos, en la población. El sustento de esta primera medición o alcances que puede tener esta medición que ustedes han y están presentando esta mañana, tiene que ver mucho con los movimientos o las acciones que hagan los, digamos, los candidatos. Creo que son las actividades lo que hacen que marque al candidato, ¿verdad? Una encuesta electoral sirve como un instrumento muy importante, más allá de poder crear cualquier tipo de escozor o beneplácito para un candidato. Se dieron dos fenómenos. Una vez que tuvimos los resultados de primera vuelta, cuando empezaron las encuestas de segunda vuelta, el FMLN se quedó en los laureles, tranquilo, dijo, bueno, tenemos más de 10 puntos, nosotros pronosticamos 18 puntos de diferencia, y Arena, por el contrario, empezó a su maquinaria electoral y sobre todo su actividad ciudadana de bases a trabajar muchísimo, y logró revertir una tendencia muy significativa. Es decir, para eso son las encuestas. Vemos algunas dificultades, sobre todo en aquellas colonias cerradas, donde ya no dejan entrar encuestadores, ni vendedores, ni ningún tipo de personas. Y ahí hay un set de 3 preguntas. Si conoce a esta persona, si conoce el nombre de esta persona y si conoce al partido que pertenece, ¿verdad? Ahí podemos ver, digamos, en la lámina, obviamente haciendo un paneo rápido, a Nayib lo conoce el 96%, sabe el nombre de esta persona el 87% y un 94% conoce a qué partido pertenece. En el caso de Walter Araujo, lo conocen 62%, saben su nombre el 73% y saben a qué partido pertenece el 73%. Es decir, el arenero sabe quién es Edwin Zamora, y el militante del FMLN sabe muy bien quién es Nayib Bukele. Además, han sido los dos candidatos con mayor exposición mediática. Esa presencia se va quedando en el know-how de la gente, digamos, en el top of mind de la gente, y la gente los identifica rápidamente. ¿Será fácil o difícil poder remontar Es un poco complicado porque hay dos razones, ¿verdad? Uno tiene que ver con la misma dinámica financiera, ¿verdad? Es decir, tu aparataje, tu maquinaria electoral se sustenta en tu plataforma financiera, y obviamente Arena y el FMLN son dos aparatos muy potentes, muy fuertes. El partido de don Roberto Cañas, el partido de don Fito Salume, tienen esa desventaja, y obviamente en el caso de Arena FMLN, yo ya he visto montones de vallas que están por ahí en la ciudad, y eso va pesando. Las encuestas muestran que las candidaturas de dedo no son apreciadas y no logran en su momento calar un poco, digamos, la percepción positiva de la población. Las candidaturas son un poco de dedo, digamos. Así es, y por eso era importante hacer esa valoración, precisamente porque, sin duda alguna, cada partido tiene su propia disciplina. Lo que pueden hacer los partidos es, el trabajo, creo yo, que tiene que hacer un partido es analizar la información, diseñar estrategias, diseñar tácticas de campo, montar su campaña en base a datos, no en base a supuestos. En esta lámina, con esta pregunta, ya se ve una diferencia bastante marcada que da ventaja al candidato Nayib Bukele. ¿Qué tipo de preguntas se utilizaron en este sondeo, María Isabel? ¿En todas estas investigaciones abiertas, cerradas? Son cerradas. Cerradas, y en el sentido que iniciamos con la lámina anterior, donde solamente le mostrábamos la foto. No quisimos en ese momento hacerle pregunta, ¿conoce usted a Nayib Bukele, a Edwin Zamora? Cuando fue a la alcaldía de Mexicanos, eso tuvo un capital político enorme, a recoger la basura de otro alcalde y sobre todo de una alcaldesa de Arena. En cuanto más actividades de impacto tenga cualquier candidato, no hablamos de uno en particular, mayor efecto tendrá en posicionamiento. El lanzamiento que hizo Ernesto, ¿te acordás tú? En un hotel capitalino sin una bandera del FMLN, con banderas del Salvador, como con 20 banderas. Ha hecho cosas simbólicas. Entonces, esos símbolos han calado en la ciudadanía. Y cuestionar algunos aspectos, cuestionar algunos aspectos de su partido. Claro.
¿Eso le ha valido a Nayib Bukele? Muchísimo. Se peleó con el señor de Anda públicamente, cuestionó el CITRANS. O sea, eso demuestra un candidato, entre comillas, independiente. Puede variar su voto de esta fecha a las elecciones de marzo del 2015. 30% dice que sí. El 30% dice que sí. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener a un Nayib arrasando o que pudiéramos tener a un Edwin Zamora empatando. Nayib se puede quedar tranquilo por una gran ventaja y no hacer más nada, o Edwin Zamora podría remar y alcanzar, que fue lo que sucedió en la segunda vuelta de las presidenciales. Va creciendo la parte joven, ¿verdad? Entonces son votantes jóvenes en su mayoría los que vamos a ir teniendo, y creo que el tener un candidato que se dé a entender, que considere a los jóvenes, eso va a tener un aspecto positivo. En las elecciones próximas sí deberíamos de tener candidatos jóvenes, tanto en este caso ya Nayib, como decía el doctor Picardo, es la moda, ¿verdad? Es la moda joven, entonces, y se ve que está llegando. Pero también, si hablamos del resto de candidatos, son jóvenes, digamos, jóvenes de por sí, digamos, por la naturaleza de años, pero jóvenes son rostros nuevos en política. No sé si este es un comparativo o es algo distante de lo que yo quiero decir. El estatus joven en esta propuesta de candidatos sí tiene un peso. Digamos, en el escenario general de la política, muy poco se habla, y si se habla, se queda a medias el tema de el relevo generacional de los políticos. Yo creo que ahí se ve el tema de este fenómeno que estamos comentando, ¿verdad? Cuando tú yuxtapones lo muy favorable y favorable de cada candidato, ahí puedes ver a Nayib, que capitaliza como el 80 y pico %, Edwin Zamora el 50%, y si bien Roberto Cañas, Walter Araujo y Adolfo Salume no tienen esos niveles, pero sí, digamos, manejan una cuota importante, digamos, de simpatía, pero que se diferencia mucho con el caso de Nayib Bukele. Yo creo que en una campaña, y ojalá creo que los asesores deberían de saber eso, los que tienen asesores, el tema de imagen es muy importante. Desde la campaña de Nixon y Kennedy para acá, de los años 60, el ir mal o bien presentado a una entrevista, a un debate, dicen los que saben y los que conocen la historia que Nixon perdió las elecciones porque no estaba muy bien rasurado el día que fue el debate, y Kennedy era una persona impecable. Son 4 de cada 10 de los ciudadanos de que ven como una actitud mala, o mejor dicho, casi son el 60% de la población que está dando como negativa la decisión del COENA de haber quitado a Norman Quijano. Esta opinión viene de ciudadanos que están diciendo o teniendo una percepción de que van a votar por Nayib y por Edwin Zamora casi parejo. La decisión que tomó el COENA fue apresurada, quizás es la percepción que tiene la gente, que Norman Quijano era un candidato que tenía un capital importante, lo cual lo quiso aprovechar la democracia salvadoreña, que lo invitó muchas veces a ser candidato, le abrió las puertas. Cuando se generó el cambio de, digamos, de candidato en Arena, se dijo, sobre todo porque entre secretos a voces se decía de que el partido había hecho algunas consideraciones, algunas encuestas, y veían que Norman Quijano estaba muy por debajo de Nayib Bukele, ¿verdad? Para poder ganar o retener la alcaldía. La candidatura de Arena ha tenido estos quiebres técnicos en el tiempo, digamos, por las decisiones. No sabemos qué decisiones tomaron y en base a qué. Norman venía de perder una elección. Norman, por sus canitas, generaba como una brecha significativa con el candidato Nayib Bukele. Quien capitalizó esto ha sido el candidato de
del FMLN. ¿Cómo se garantiza que el total de los encuestados sean del municipio investigado para tener un dato real de preferencias? Corroboramos en el momento en campo de que fuesen personas residentes del municipio y como verificábamos que el DUIS estuviera vigente, entonces esa era como una muestra para corroborar que en realidad era del municipio. Si estos fueran los resultados, como están planteados en la investigación, los últimos 3 candidatos estarían en el Consejo de la Alcaldía, el resto no. Ahí desconozco, te soy franco, la composición de votos para alcanzar un puesto dentro del pero Consejo, ¿no? Digamos hipotéticamente que fuera así y que tuviéramos a Nayib con Edwin sentado también en el Consejo Municipal y con Walter Araujo, etcétera. Bueno, esos son los retos que hay de gobernabilidad, ¿verdad? Que van a tener los... Sería un buen mensaje, creo. Pues yo creo creo que que es un mensaje para la democracia en el país. Tú sabes que aquí no hay una reconciliación política. No tenemos una reconciliación. Hay mucho antagonismo, sí. Hay mucha polaridad. Hay muchos intereses políticos de por medio, de partidos. Sí. El tema de consejos plurales va a ser un tema traumático en muchas alcaldías, tener al enemigo, durmiendo con el enemigo, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo pueden decir por quién van a votar a estas alturas si ningún candidato tiene propuesta? No hemos oído propuestas formales, pero obviamente hay una preferencia electoral o ideológica. Hay gente que va a votar por el Frente, sea quien sea, o por Arena, sea quien sea. El reordenar las ventas y el tema de recolectar la basura. Creo que esa es la agenda fundamental que tienen cualquiera de los 5 alcaldes. Creo que en esta encuesta se refleja los resultados o la preferencia de los votantes en el sentido de que han visto el perfil del candidato. Como lo decía el amigo que nos escribió, no existen a veces propuestas concretas, digamos como lanzamientos oficiales, que de alguna manera se vuelvan atractivos para cualquier votante de este segmento que obviamente dice no estar todavía seguro por quién votar. La población debe de tener, digamos, la paciencia y la entereza para saber qué partido político, qué candidato le está ofertando la mejor propuesta como tal. Cada vez más el ciudadano le demanda calidad de propuestas y esto ya se está viendo hasta en el área rural, no solo a nivel urbano. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.